Fíjate, ayer hablaba yo con unos hermanos, ¿no?, de estos temas, de la actualidad en cuanto a la guerra. Fíjate que la palabra dice que oiréis de guerras y de rumores de guerra, y estamos oyendo de guerras. Pero la inquietud que hay es que ahora todavía están lejos. Las guerras están lejos. Ucrania, Israel, todavía estamos a 3.000 kilómetros o algo así, ¿no?, de distancia de la guerra. Pero que esto tiene todas las visos de que se va a ir acercando, y que si es por gracia, solamente por gracia, nos vamos a librar de la guerra. Pero si no, vendrá, va a venir. Situaciones como las que se han vivido, que vemos imágenes en Israel o en Ucrania, vamos a ver mucho más cerca de nosotros. Claro, hay unas infiltraciones tan grandes ya del espíritu islámico y también, pues, en menor cuantía, de los islamistas fanáticos terroristas, del ISIS, de Daesh o de Hamas. Entonces, en España hay infiltraciones muy fuertes, sobre todo en Cataluña, donde hay amenazas claras, ¿no? Y como la represalia justa, yo digo que es justa, aunque nosotros en el Espíritu del Señor, la represalia que haríamos sería ponernos de rodillas y orar y clamar, y no matar a nadie, pero hay que entender que no estamos en la misma posición en la que está Israel, que no tiene el poder de la fe, que no tiene la armadura de Dios, que tiene la cúpula de hierro, claro, y tiene, en lugar de tener el escudo de la fe y en fin. Entonces, pues una vez que esto que está ya creciendo y va a ser terrible, porque esos 150 secuestrados, como empiecen a decapitar pues va a ser la locura, la locura. Y aunque no lo hagan, van a entrar a saco para intentar quitar todos los nidos de terroristas que puedan. Pero es muy difícil pensar en que no lo hagan. Claro, porque históricamente siempre lo han hecho. Es decir, lo único que han soltado alguna vez a algún soldado israelí, por 100 o por 200, por mil terroristas han soltado uno, ¿no? Aquel que estuvo 8 años y estaba no sé cuántos años. Con un problema psiquiátrico serio, porque lo habían vuelto loco. Claro. Es decir, ya luego tuvo que tener un tratamiento. No sé si llegó a salir de él, ¿no? Pero fíjate, el principio hay una máxima latina o romana que dice: si vis pacem, para bellum. Es decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Sí. No que vayas a luchar, pero si tú estás preparado para la guerra, es más difícil que el enemigo te ataque, porque tienes tus protecciones puestas, tanto naturalmente como espiritualmente. Es importante. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, porque la única forma, y estoy yendo al mundo espiritual, de frenar la oleada maligna es teniendo una buena defensa espiritual, ¿no? Claro, y ese es el espíritu que tiene Israel. En realidad está armado hasta los dientes, pero para defender, no para atacar. Y de hecho, si quisiera, podía haber destruido por completo Palestina entera, o sea, Gaza y la Cisjordania, ¿no? Que ha sido terrible ver que incluso en Cisjordania y en la parte donde no está jamás gobernando, sí, en Nablus, sino donde está Al-Fatah, sí, como es pues en Belén y incluso en Nazaret, etcétera, pues muchos han tirado cohetes y se han hecho fiesta de regocijo por estos crímenes, ¿no? O sea, esto es rodeados de vecinos judíos también, que viven en la misma ciudad. Que conviven perfectamente. Y entonces el tema es que cuando esto se incremente, porque no tiene otra solución salvo que Dios
zanjara, pues va a crecer el antisemitismo que ya existe, es pandémico, incluso hasta en los descendientes de Lutero, que dejó una diatriba antes de morir. Dios dijo así, basta. Bueno, y los españoles... Y los españoles en particular, que todavía, fíjate tú, desde el 1492 creo que fue la expulsión de los judíos, pues, es que ha dejado aquí una hay una exposición en Madrid que habla de la actitud antisemita de los españoles desde el año 1200 y algo hasta el 1492, que fue la expulsión. Cómo se encendió ese espíritu antijudío, antisemita, ¿no? En contra de los judíos, que por cierto eran los que subvencionaban las guerras, especialmente a los famosos reyes católicos, que uno de los motivos por los cuales fueron expulsados fue porque no tenían cómo devolverle la deuda que tenían a los banqueros judíos. Entonces, la forma ¿cuál es? Les expulso y a la barra de hielo. Y expropiese, claro. El asunto pues se fue calentando hasta la expulsión de una manera terrible, pero además... 200 años de... Además, ¿cómo? Pues con excusas tan falaces como si había una peste, son los judíos los que han traído la peste para matarnos a todos. Porque ellos no se morían, los demás sí. Y claro... Porque tenían unas medidas profilácticas que no tenía el resto de la... Claro, la falta de la sabiduría bíblica que los judíos tienen milenariamente y que pues la aplican además, ¿no? Y por eso han sido los inventores de la asepsia, para que no haya contaminaciones en las intervenciones quirúrgicas, etc. Y bueno, hay tantas cosas que son una lista muy larga. Entonces se fue calentando los odios con populismos como... están queriendo matar a nuestros niños y sacrificarlos, y cosas absurdas, ¿no? Y si había cualquier situación diabólica, pues los judíos tenían la culpa de todo, ¿no? Siempre, chivos expiatorios, y se fue calentando hasta el punto de que después de no sé cuántas persecuciones y matanzas, como tú dices, desde el 1200, bueno, pues llegaron ya a la decisión de la expulsión total. Pero quedó en España, sobre todo a través de la Iglesia Católica, que hoy se pronuncia tibiamente en la denuncia contra estos crímenes tan horribles que son inimaginables. Eso ya es el colmo infernal, el colmo de Satanás, diríamos, está ahí. En degollar a bebés, o sea, cortarles la cabeza, o sea, esto es tremendo. Y entonces, muy tibiamente, y hace énfasis en los pobres palestinos, que es verdad, que lo son y que hay que ayudarles a salir de su situación. Pero claro, el problema está que los pobres palestinos no son pobres por culpa de los judíos, son pobres por culpa de los mismos asesinos palestinos, que los tienen en un gueto para utilizarlos mundialmente como carne de cañón, y que les roban todos los recursos económicos, que se ha demostrado de mil maneras, que les roban los recursos económicos que supuestamente envía Europa, España, ha enviado a Estados Unidos y la ONU y quien sea, para bendecir a esos pobres palestinos. Que nunca les llegó. Les dan unas migajas y las fortunas inmensas. Yo siempre digo que si se hubiera repartido la ayuda exterior que ha llegado a Palestina en los últimos 40 años, todo palestino sería millonario. Millonario, ¿eh? Tendría más de 1 millón de euros. Porque claro, si esto es muy sencillo. Yeah. Divides la cantidad entre los palestinos y sale... El martes pasado estuvimos en una concentración de condolencia y de apoyo a la comunidad judía en Madrid, ¿no? Y ellos proclamaban
realmente somos conscientes de que el pueblo palestino está bajo una dictadura que les oprime y que nos gustaría ayudar a que salgan de esa situación. En varios de los discursos que hubo salió ese mismo mensaje. Y nosotros sabemos que es así porque en Israel también hemos vivido ese espíritu en favor de las personas que lo están pasando mal, ¿no? Y es algo que sabemos que ocurre en el día a día. Es decir, no solamente en las declaraciones públicas, sino que en el día a día es así, ¿no? Pero volvemos al tema de prepararnos para lo que viene, ¿no? Porque alguien también me decía ayer, no, es que vienen bien mal dadas. Esto no hay quien lo pare. De hecho, es lo que está profetizado, ¿no? Claro, Dios, si no lo para Dios, no hay quien lo pare, porque encima los malvados asesinos que están en este proceso no quieren pararlo. Estados Unidos lleva allí sus portaaviones para bombardear a Irán, amenazándole que por cada secuestrado que corten la cabeza destruye una planta petrolífera. Pero claro, en el fondo es que ya... Claro, para que las suyas vendan todo lo que tienen y el otro no. Y a un precio más alto. Es una competencia que no ha negociado, no ha entrado en el dominio petrolero mundial y gasístico de Estados Unidos, de lo que yo digo... Porque Estados Unidos no está en la OPEP, ¿no? No tengo mucha idea en ese sentido, no. Pero la OPEP tiene problemas con el refinado y con todo, que está dependiendo lógicamente. Sí, de la tecnología inglesa y estadounidense. Los acuerdos de distribución, lo que sea, no lo sé. En cualquier caso, el dominio es increíble. País que de alguna manera no se deja dirigir en términos petrolíferos, pues es un enemigo a abatir como sea. Y pues ese es el problema que ha sido con Rusia, que no se sujeta al nuevo orden mundial ni a la OTAN, y que pues tiene una producción tan gigantesca de gas y petróleo que hay que intentar abatir. También a través de ahora atacar a Irán, a Siria, a Líbano y a Hamas, a Palestina, pues se ataca a Rusia porque en alguna forma es protector, ¿no? Pero tenemos ahí a Qatar, que veremos a ver cómo revienta esto, porque Qatar es una potencia tremenda económica y con el aceite de la muerte Qatar está apoyando, curiosamente, por una parte compra empresas, equipos de fútbol, no sé qué, no sé cuál, y por otra está potenciando lo que es la islamización mundial. O sea, claro, pero al comprar los equipos está haciendo lo mismo. Claro, igual. Todo es la misma estrategia. Todo es el intento de dominar al mundo y que doble la rodilla delante del Corán y de Alá. Que eso está jurado y afirmado, ¿no? Rotundamente. Y parece ser que incluso el último profeta está ya en el mundo, el último Mahdi, que será el que conseguirá que todo el mundo se ponga bajo la ley islámica, no la Sharia, que será reformada en la confabulación de la gran ramera religiosa que une todas estas religiones y va recortando para que se puedan ajustar en un puzzle más o menos aceptable para ellos. Pero siempre Satanás es el que dirige todos estos movimientos megalomanos que lo que quieren es dominar el mundo. Está claro que la Iglesia Católica ha querido dominar el mundo y era la exclusiva de Dios con la tierra. Era el monopolio, ¿no?
Y bueno, yo tengo las llaves y el papado tiene las dos llaves ahí en la tiara. Las frases que se oyen, que se pueden leer sobre Pío X y etcétera, que decía a los judíos: no puedo protegeros ni bendeciros porque vosotros no sois católicos, y no voy a proteger a Israel hasta que no todos os dejéis bautizar. Iremos a bautizaros a todos. ¿Te imaginas? Sí. ¿Qué aberración más increíble? A nivel un poco más local, nosotros tuvimos la experiencia cuando hubo aquí, la primera tregua de ETA, que luego empezó a matar otra vez, y nosotros nos planteamos qué hacer, ¿no? Ponernos detrás de una pancarta como hacía Gesto por la Paz, que era loable, o hacer algo más profundo y una guerra realmente que fuera efectiva, ¿no? Y empezamos a hacer vigilias de oración. Yo creo que fue hasta casi en 30 provincias simultáneas en España, y vimos cómo hubo hacíamos un viernes a la tarde, y cómo cada viernes, sábado o domingo de esa semana ocurrían cosas, y llegamos a tocar sin estar físicamente, pero a tocar los corazones de los propios etarras, y algunos desertaban, luego otros que no, les explotaban bombas, la policía detenía comandos, justo esa semana, ¿no? Vimos cómo era efectiva esa lucha espiritual. Inmediatamente, sí, era una respuesta inmediata, porque el asunto era de máxima urgencia y el Espíritu Santo nos puso de rodillas, y bueno, y la respuesta fue divina. Yo digo que eso es una primicia de lo que ahora debemos de hacer como iglesia, ¿no? De decir, oye, el mal viene sobre toda la tierra, está profetizado, pero la iglesia, también hay un texto que dice, todavía hay quien lo detiene, la iniquidad, ¿no? El espíritu del anticristo, la iniquidad que lo llama, pues está detenido por el Espíritu Santo, que todavía no le deja que tome el control y que consiga el gobierno único mundial, que está profetizado que por fin Satanás gobernará una vez más todo el mundo. Una vez más no, la única vez. Porque las otras, a través de los emperadores anticristos como Nabucodonosor, o como Tito, o como el emperador egipcio, etcétera, pues no gobernaron toda la tierra, y menos en la manera que está planificado proféticamente que lo haga el último anticristo, ¿no? Yeah. Entonces, cuando el Señor retire, es que ya se acabó la gracia, no tendremos más opción que escondernos, porque no hay... Y el trabajo de la Iglesia se acabó evangelización también, ¿no? Y termina el tiempo de la Iglesia y comenzará el tiempo de los judíos, que serán 7 años de tiempo, entre los cuales 3 y medio serán de absoluto dominio del anticristo sobre toda la tierra, arrasando y haciendo barbaridades. Bueno, lo cierto es que lo que tú hablas de protegernos y de tomar la armadura de Dios, que es el lema de nuestro congreso, si Dios quiere, el mes que viene, pues la oración es fundamental. Orando en todo tiempo, y oración de guerra, y oración de intercesión, y el ayuno es fundamental. Pero hay otras formas de protegernos, que es también con la sabiduría de Dios, con la inteligencia, y con la ciencia divina, ¿no? Porque va a haber una hecatombe económica, sin duda. Ha subido el petróleo otra vez un 3%, ya va a pasar de 2 euros el gasoil, la gasolina ya, y sigue subiendo la luz. ¿Y esto qué va a ser para los que ya no soportan más? Especialmente los pequeños autónomos de restaurantes y etcétera, que encima les viene ahora la temporada baja. Pues oye, esto... pero incluso para muchos, las hipotecas no bajan, sino que se mantienen altas. Sí, el 4,5 del precio del dinero. Entonces dices, bueno, los alimentos tampoco bajan, siguen subiendo, la inflación sigue galopando. Es más, se prevé que subirá, que será mayor en enero que ahora. Y el paro va a ser terrible, porque disfrazan. En septiembre ha habido el peor septiembre de los últimos no sé cuántos años, porque
es en octubre cuando hay realmente un aumento de paro. A pesar de que el verano se ha extendido y todo el mes de octubre ha sido para el tema del turismo. Ha sido verano. Pero en septiembre 15.000 parados más y, en fin, no es lo normal es que en septiembre se mantenga el nivel de ocupación, sí. El nivel de trabajo. Obreros, de trabajadores. Y esto pues va a suponer que nos tenemos que preparar con esa sabiduría de Dios, de la economía del reino de Dios, para poder dar de comer a miles y miles. Lo estamos viendo en las colas que tenemos de los comedores, en los comedores sociales, y de las distribuciones de bolsas y bolsas de comida que aumentan por semana 100 más por semana en Madrid. Sí. Imagínate tú en el resto de España lo que se está produciendo. Los desastres físicos van a seguir aumentando. Encima eso. Y enfermedad también, ¿no? Y más enfermedad. Pandemias. Y tenemos que prepararnos para esta guerra económica, porque esto es una guerra económica también, en la cual los poderes superiores fácticos del mamón quieren, por ejemplo, hipotecar países, y España está hipotecada, 1,5 billones, y hipotecarles hasta la médula para que después esa deuda se exija primero con una obediencia ciega. Es decir, mira, tienes que hacer lo que te digamos. Y así la Comunidad Económica Europea está empezando a derivar hacia un totalitarismo que asombra, porque se mete en áreas sociales, sí, que son de soberanía, morales, de soberanía que no tiene realmente la autoridad para hacer, pero se está metiendo porque hay ahí una estructura muy fuerte de los Illuminati dentro de los incluso eurodiputados, de los cuales se han demostrado algunos corruptos hasta la médula, ¿no? Y entonces ¿cómo puedes dominar a una persona? Pues haciendo que te deba dinero. Ya lo tienes, con la deuda. Hay un ejemplo en la Biblia, que es cuando los 7 años de las vacas flacas en Egipto, ¿no? Había mucha alegría, abundancia, y los egipcios despreciaban todo lo que tenían porque había tanta abundancia que el grano no valía nada. Y José casi le regalan porque se querían quitar de encima los excedentes, y él recoge todo eso, y empieza el primer año de vacas flacas, y los ahorros de los pocos ahorros que habían dejado, que se habían quedado, se gastan y empiezan a vender las propiedades que habían adquirido. Segundo año. Primer año es para sobrevivir y poder comprar víveres, pues utilizan todos los todo el patrimonio, ¿no? Recursos financieros, cash, ¿cómo se llama? Sí, el cash, sí. El dinero. El dinero. En dinero y joyas, etc. El segundo año, como ya no tienen más y tienen que seguir comiendo, y los precios están por las nubes, pues entonces venden todo lo que son sus aperos, su maquinaria, todo lo que sea, animales, los animales y todo, para sobrevivir. El tercer año venden sus casas y sus tierras. Y el cuarto año venden su vida y se hacen esclavos de Faraón. Aunque ese solamente en lugar de ser esclavos les deja en un 20% de la producción, es decir, se hace dueño del 20% de todo lo que ellos producen. Bueno, ahora tenemos el 21% aquí de IVA, pero ya entonces tenían el 20%, pero quinto. Sin embargo, todo el terreno era, todo el país es del Estado. Es del Estado. Está estatalizado,
y no hay y esa es estructura privada. A eso vamos aquí también, claro. Sí. Entonces hay que buscar esas revelaciones de la economía bíblica que bien claramente están tipificadas en la enseñanza de Jesús. Para mí la llave de oro maestra de recibir la provisión en abundancia que sea necesaria en favor de la visión, no en favor de la carnalidad, la visión celestial, la visión de Cristo, pues es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esa revelación la hemos recibido hace 40 y tantos años y la hemos puesto en práctica. Y así tenemos los resultados que tenemos. Tenemos los resultados que tenemos de cómo Dios no nos permite vivir con las arcas llenas, sino que según entra, todo sale. O sea, de tal punto que cuando vino la pandemia y parecía que iba a dejar de entrar, pues bueno, cantidades enormes por tener cerradas las tiendas, 180 rastros en España, pues el Señor enseguida nos dio a través de un banco 2 millones de euros de emergencia, sin hipoteca y sin trámites de ningún tipo, pum, pum, crédito extraordinario. Cosa que eso es gracia de Dios, porque, oye, no es fácil que te concedan eso. Y después recibimos la revelación de reaccionar y empezamos a salir con esa revelación de la economía del reino. Ese discernimiento y esa chispa de la ciencia divina y de la sabiduría que te produce decisiones correctas. Es porque sabio no es el que tiene mucho conocimiento del cabezón, sino es el que sabe acertar correctamente en momentos críticos, de tomar la decisión correcta, ¿no? Y eso nos lo da Dios, que es el que conoce todo, ¿no? Y por tanto, desde aquí, pues un llamado a prepararnos con la armadura de Dios y a invitarles al congreso, si Dios quiere, del 17 de noviembre en el pabellón de Fuenlabrada, pero también a buscar esa sabiduría de lo alto para que no falte el pan en tu mesa, no falte las medicinas y no falte lo que sea necesario, porque hay 5 necesidades básicas para el ser humano y que Dios considera que, bueno, pues que quiere proveer, que eres Yahweh Jireh, que provee, y Él sabe que tenemos necesidades y quiere proveernos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos cuáles son esas 5 necesidades: comer, beber, medicinas, alojamiento y ropa y enseñanza. Educación. Y punto, los 5. Entonces, claro, cuando el mundo no se conforma con tener cubiertas las necesidades, ¿qué es lo que tendría que uno estar satisfecho? Digo, pues si ya tengo mis necesidades cubiertas, ¿para qué voy a gastar más? Todo lo que gastamos que no sea necesario, ¿qué se llama? Se lo estamos robando al que tiene necesidad. Se lo estamos quitando a otro. Porque las lentejas están contadas, ¿no? Están contadas, sí. Y hay muchos que están esperando la cucharada. Y si la gastamos en cuchufletas, ¿no? Pues no llega, ¿no? Me dice ahora mismo, esta mañana, nuestro pastor Fernando de Costa de Marfil, que la Hamaca tiene 11.000 presos ahora mismo. Cuando llegó a 7.000 aquello era ya insoportable y ahora tiene 11.000. La torre diabólica aquella es impresionante. Es terrible. Un edificio cerrado, sin ventanas prácticamente. Tiene respiraderos, pero no tiene ventanas. De no sé cuántas plantas de altura que tiene, en el centro de la cárcel. Yo una vez he estado y me quedé impresionado, porque ya en la parte de abajo, que es la parte noble... ¿Entraste dentro donde están los presos en los pasillos? No. La parte noble... Si quieres ver algo tenebroso y agarrarte al Señor para que no te entren espíritus de pánico y... tú sabes lo que es pasar por una multitud de presos
que no sabes si te van a apuñalar, porque menos mal que Dios te guarda, sí. Pero pasar por el medio, pues eso, sin poder casi pasar. Y a oscuras. A oscuras, claro, porque es que ahí no hay luz. Es increíble. Solamente en la zona externa, que son los jardines, los pabellones externos, donde hay talleres, donde están las mujeres que están aparte, en una zona más digna, ya el olor, la oscuridad que hay en todo el ambiente, espiritualmente es un lugar impresionante. Dices, es para decir, no tengo ganas de volver, aunque tengo que ir, sí tengo que ir a bendecir, pero es decir, eso es un lugar de realmente las ONGs que se dedican a proclamar los derechos humanos tendrían que estar ayudando en esos sitios. Pero es que no es solamente en países así donde las prisiones son infiernos. Costa de Marfil es un sitio relativamente de alto nivel dentro de África. Dentro de África, aunque es un infierno. Sí. Es algo impresionante, y ahí estamos dando de comer a 500 personas, porque la primera vez que llegamos a la Hamaca, a esa prisión, pues se morían 1 o 2 todos los días de hambre. Y entonces vimos que aquello no podía ser, y todavía seguimos dando de comer a los presos de la Hamaca, igual que a los presos de varias cárceles de Burkina Faso, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, hemos llegado a trabajar un poco en combinación con Médicos Sin Frontera, que a los presos que les veía en peligro grave por no comer, nos los mandaban a los enfermos, ¿no? Y así pues iban rotando los que estaban, dábamos de comer en el grupo de 500, pues cada vez pues podían soltarse 50 y otros 50 para poder renovar la ayuda a los más necesitados, ¿no? Y bueno, pues yo te digo, una vez que entré en esa cárcel, y he entrado muchas veces, no sé, no puedo decir para no ni exagerar ni quedarme corto, pero muchas veces siempre hemos dado la comida para el alma primero y después para el cuerpo, ¿no? Y hemos tenido experiencias. Solo los privilegiados pueden ir allí, porque también nos seleccionan la gente que va a donde nosotros estamos, ¿no? Sí, ni siquiera intervenimos nosotros, porque no podemos ir nosotros escogiendo quiénes son. Y bueno, pues el asunto es que desde que estamos nosotros no se muere nadie de hambre, gracias a Dios. Igual que no se muere ningún niño, no entierran a ningún niño vivo con su madre que se muera en el parto en Burkina Faso. Ya eso se acabó hace 25 años, porque todos los llevan a remar. Pero hoy me han dado una triste noticia. Uno de los niños que llevó la judicatura, Poder Judicial, con 7 años, abandonado, tirado en la calle, hace 6 meses, pues se le ha declarado una anemia de esas que puede ser hasta leucemia, no lo sé. Y necesitaba sangre, si no se moría. Entonces ha sido terrible, porque para poder conseguir sangre, porque no puedes dar tu sangre, tienes que dársela al banco de sangre y ellos tienen que analizarla y tal, y después usarla. Pero tú la das gratis y ellos la venden. Todo está corrompido. Y la noticia ha sido tremenda. Se les ha muerto porque cuando iban a traer la sangre que compraron, hubo otro que pagó el doble o el triple, no sé cuánto, no quiero, que pagó mucho más, y entonces se la vendieron al otro, y al niño no se la pusieron, a pesar de haber ya concertado. Están corruptos los hospitales,
esos hospitales que son ayudados incluso por ministerios evangélicos, están corruptos. Y el dinero que llega, los aparatos, todo, si te descuidas, hasta lo venden, los aparatos, porque no tienen. Sí, dejan la carcasa para la foto y los componentes los me venden. acaban de decir que se les acaba de morir ese niño hoy, esta mañana. Entonces, pues es triste. Y claro, además encima, pues no puedes tú decir, bueno, y eso que tenemos una clínica, pero no puedes ponerte allí a hacer una transfusión de sangre tuya. Vamos. Legalmente está prohibido, ¿no? Está prohibido. Entonces, y está la lucha terrible en países donde el problema más grave es la corrupción. No es la falta de recursos, es mentira. Son países que podrían tener unos recursos sobrantes para que toda la población viviera dignamente. Es impresionante. Te vas a Angola. En Angola, cuando proyectan una autopista, muchas veces tienen que parar porque se encuentran con un yacimiento de diamantes. Porque el subsuelo está lleno de diamantes. Y un país tan rico, que tiene tantos recursos naturales propios, bueno, oro, diamantes, y ahora petróleo hace tiempo también. Y la gente está muriéndose de hambre. De hecho, nosotros tuvimos la experiencia en una cárcel que estábamos dando de comer, que hubo un cambio de gobierno. Era un gobierno relativamente digno, que nos dijo: qué vergüenza que vengan ustedes a dar de comer cuando esta es una responsabilidad del Estado. Y hubo un cambio en esa prisión que seguimos yendo, creo que seguimos yendo, pero ya la comida la da el Estado y comen dignamente. Pero nosotros vamos todos los días. Y mira, ustedes pueden traer chocolatinas, no sé qué, pero la comida básica nos comprometemos a darla a nosotros. Dijo, ya era hora de que en lugar de gastarlo en lo que sea, lo utilicen para lo que realmente no, gastarlo es. en lo que sea, no, en lugar de repartírselo entre los funcionarios. Sí, por eso digo, entre jefes, ellos, sí. En lo que ellos... Pero está claro que la corrupción es el arma que usa Satanás en ese egoísmo sin escrúpulos para robar, matar y destruir. Y por tanto los gobiernos que se supone que tienen recursos enormes, como es la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y yo diría Canadá y diría Australia, etcétera, no deberían de dar ninguna ayuda a ningún gobierno del mundo. Deberían de dar ayudas directamente a manos limpias y con auditoría. Porque yo veo que las subvenciones que nos dan a nosotros, que son muy pocas, las auditan hasta el milímetro. Y saben y ven que todo se usa, vamos, íntegramente, sin que haya ni... Sí, y si hay alguna cosa que no has podido justificar, tienes que devolverlo. Es así. Claro. Porque si se te perdió una factura, un tal, ese dinero, como no lo puedes justificar, lo tienes que devolver. Esa es la realidad. Esa es la realidad, sí. Entonces, ¿por qué no hacen eso con todas las donaciones gigantescas que han hecho Palestina durante 50 años? Esto es impresionante, no puede ser, ¿no? Y no hay control. Esto todo es cambalache. En realidad, muchas de las subvenciones es para que me concedas una obra pública, es para lo mismo que ha pasado aquí con los partidos políticos y con el 3% de Cataluña. Pues eso, el gobierno te va a dar que hagas esta carretera o que construyas esta estación o lo que sea, gigantescos presupuestos, pero a cambio el 3%, ¿no? Entonces, y que ha pasado con la Gürtel, ha pasado con el PP, ha pasado con el PSOE, vamos, lo del PSOE ha sido sangrante, y es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién es el perjudicado? Pues el pueblo, que tiene que pagar más impuestos. Y el más débil siempre. Lo cierto es que la Iglesia se puede dedicar a encerrarse en sus locales, tener tiempos de
de gloria, de bendición, de presencia de Dios. Claro. Y estar centrado en eso, o asumir responsabilidades en una guerra, en una batalla, que es, como bien decías tú, en lo natural, en lo anímico y en lo espiritual, en todas las áreas, y somos responsables, porque tenemos luz, de asumir esa batalla, ¿no? Entonces, qué bueno que haya personas que digan, yo quiero acercarme a ese congreso para armarme con la armadura de Dios, que no es la armadura romana, sino que es otra armadura. Aunque más... tome ejemplo del símil, de la armadura del soldado más fuerte del mundo en la época, ¿no? Toma ejemplo como un símil, ¿no? Pero que no tiene, no, es como comparar lo que es materia con lo que es espíritu, o sea. Y ya que estamos hablando de esto, también es importante ir a luchar en el frente de batalla, personalmente. Sí. Y presentarse, por ejemplo, ahora no podemos ir ni a Israel ni a Palestina, pero tenemos proyectado un viaje a Israel para el 10 de diciembre que dejamos delante de Dios, no anulamos de momento y lo dejamos delante de Dios para que se haga su voluntad. Pero sin embargo es urgente que hagamos presencia creciente en Libia, en Turquía y sobre todo en Ucrania. Nos acaban de... Que viene el invierno ahora, ¿no? Nos acaban de entregar el colegio para huérfanos de guerra. Ya tenemos las llaves. ¿En Kiev? Están preparados. No, el colegio no es en Kiev, es en otra parte. Está en un pueblo, cerca del primer campamento que abrimos, que no me acuerdo cómo se llama. Chernovtsi o algo así. Pues ese colegio, yo no sé cuántos cientos de huérfanos de guerra va a acoger, pero además con internado, clases y pensión completa y todo, pues estamos asumiéndolo. Y veremos a ver cómo salimos de este como siempre, por la gracia de Dios y la provisión de Dios, pero necesitamos maestros, necesitamos bueno, pues cocineros, necesitamos siervos para hacer camas y lavar y para, bueno, y también para cuidar a los niños en todas las áreas que se les pueda, que necesiten, ¿no? Porque profesores que sepan ucraniano, pues, o ruso no tenemos, pero si hubiera aquí en España o en alguna parte profesores que tengan el buen espíritu del Evangelio, sería mejor. Por supuesto, esto está clarísimo y demostrado. Pero necesitamos voluntarios. Pero nos acaban también ya de dar la Universidad de Kiev, eso es lo gordo, donde se están preparando instalaciones para dar de comer a 1000 personas en Kiev, donde se van a alojar a cientos de personas. Están poniendo literas, y donde también se va a hacer un pequeño colegio. O sea, claro, estamos hablando de una gran universidad que nos la ceden gratuitamente para empezar por 2 años y bueno, entonces pues son muchos frentes y necesitamos soldados valientes que quieran ir ahí a dar su sangre en términos de sacrificio vivo y diario, que es lo que dice Hebreos 12:1 de nuestro cuerpo natural. Nuestro culto racional. Nuestro culto racional es nuestro cuerpo, sacrificar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, es la mejor ofrenda. Y dinero, pues claro que necesitamos, necesitamos recursos para los fletes, que van a ser tremendos cada vez más. No sé cuántas docenas y docenas de trailers hemos enviado para Ucrania, para Rumanía, para Polonia. Y ahora pues están saliendo para Turquía y Libia. Es algo maravilloso que nos ceden un tráiler hospital fantástico montado
y nos pagan todos los gastos durante 3 meses, y que sale ya la semana que viene de Suiza para que llegue a Libia, donde un hospital ha sido el único que había en una zona enorme, no sé si que alcanza a 2 millones de personas, ya no existe. Y nos han encargado que les construyamos un hospital y nos están preparando un edificio que la semana que viene tendremos a nuestra disposición, y habrá que hacerle reparaciones de albañilería, de pintura. No, van a procurar darnos algo que no esté destruido, ¿no? Arruinado. Están en ello, y que quieren que les dejemos establecidos un hospital funcionando. Enviamos 2 médicos misioneros que tenemos en Turquía, que ya pues han hecho una labor a miles de turcos que han quedado dañados y heridos del terremoto, y ahora pues, pero eso no es suficiente. Necesitamos enfermeras para ir a Libia, enfermeras, médicos, cirujanos que puedan ir, pues qué sé yo, un mes, 15 días, 3 meses mejor, claro. Habrá algunos que están con excedencia, habrá algunos que están incluso en una incapacidad física, pero que en realidad les permitiría seguir. Sí, o jubilados, ¿no?, que se acaban de jubilar, como ocurrió con la pandemia en España, claro, que muchos médicos recién jubilados volvieron durante el tiempo grave de la pandemia, estuvieron trabajando, aunque estaban jubilados ya. Así que, por favor, es la urgencia del Señor. Orad al Padre que envíe obreros a la mies, y nosotros oramos y oramos todos los días, pero en esa oración pues puede ser que Dios te incluya a ti, para que tú también ores, pero es mejor que ores, que digas, heme aquí, Señor, envíame a mí, y que tomes esa decisión valiente, en la cual pues Dios te bendecirá y te protegerá, y te usará para salvar vidas, y dar el mejor testimonio, claro, de fe, que es el de las obras de amor, porque el mejor testimonio de la fe son las obras de amor, porque la fe sin esas obras está muerta. Es tremendo como el Señor enseñó, ¿no? El que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ese la guardará. De tal manera que hay aquellos que se arriesgan en la fe, en el llamado de Dios, tienen un beneficio de protección y de gracia que les lleva más allá de aquellos que se protegen, que si tú te guardas, a lo mejor el mal te llega hasta tu casa. Pero sí, porque en vano vela la guardia si Dios no vela. Ese pasaje, que no quiere decir que el que esté dispuesto a suicidarse, el que esté dispuesto a morir ya, a ser mártir y que lo maten, ese salvará su vida en términos de vida eterna. No, el que pierda su vida por causa de mí significa el que no busca lo suyo, el que no es egoísta, el que no consagra su vida a buscar lo que le apetece, a satisfacer su propia voluntad carnal, sino que la sacrifica, la entrega y renuncia pues a los deseos egoístas, individuales o propios o familiares. Ese es el que pierde su vida, y resulta, ese es el que después la halla, porque todos los que van de voluntarios a las misiones para salvar vidas vuelven enriquecidos a tal punto que quedan marcados para toda la vida, y a muchos les gustaría repetir, e incluso algunos después dicen, ya está bien, ¿para quién trabajo yo? Y le estafo a mi alma del bien de servir a mi Dios y Salvador. ¿Para quién trabajo yo? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Desnudos venimos al mundo y desnudos nos vamos. Y solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es que el plan de Cristo no es hacer creyentes. Esta es la gran tragedia de la Iglesia, ¿no? Está llena de creyentes y de demonios, porque la epístola de Santiago dice que los demonios son creyentes y tiemblan. Así que son más creyentes que muchísimos de los cristianitos
que no tiemblan delante de Dios y que viven cómodamente bendiciones y han perdido todo respeto y temor de Dios y solo buscan en realidad lo suyo. Creen que ser hijo de Dios es tener todas las riquezas en este mundo y todas las satisfacciones y no sufrir por nada ni por nadie. Mentira, el amor es sufrido. Así que desde aquí, por favor, les hacemos un llamado a que piensen. ¿Para quién trabaja usted? Porque el que no trabaja para Cristo, ¿para quién trabaja? ¿Quién es el Hijo de Dios que es verdadero si no trabaja para su Padre? El que no trabaja para el Padre celestial y eterno, ¿para quién trabaja? Esta es la gran pregunta. Dios quiere hijos que le sirvan en una causa santa, justa, perfecta, y encima con la garantía de que Él los va a cuidar y nada nos falta. Él es nuestro pastor y nada nos falta. Por favor, déjate ya de razonamientos, de desconfiar de aquel que es el buen patrón y que provee más abundantemente de lo que ni imaginamos. Qué gozada poder servir a Cristo. Así que hoy te invito a que reflexiones, te invitamos a que reflexiones y que cortes todas las ligaduras que te estorban y digas al Señor: heme aquí, ¿dónde quieres que yo vaya? Envíame. Quiero ser instrumento tuyo, embajador de tu reino y de tu justicia, y que me uses para salvar, sanar, libertar, socorrer, bendecir a los que están desesperados. Gracias, porque si me llamas y me escoges, es el privilegio más grande que uno no podía ni soñar, ni imaginar. Y nosotros es lo que creemos. Llevo 43 años sirviendo a Cristo con todo mi corazón y con fallos, pero nunca me he arrepentido. Y vamos hasta el cajón de pino, no de caobas, pero que sea lo más barato. No voy a pensar en otra cosa que en servir al único Dios verdadero y Salvador, Jesucristo, y al prójimo, por amor del Espíritu Santo. Sí, alístate en el ejército de Dios, trae el petate, que el resto ya lo llena el Señor, ¿verdad? Vamos gracias, a orar. Sí. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por lo maravilloso de las oportunidades que nos estás dando. Señor, ahora mismo en ese llamado tú estás dando oportunidad a aquellos que nos ven, nos escuchan, que puedan ser removidos sus corazones para que respondan a tu llamado. Señor, tú dignificas a aquellos que escuchan tu voz y la siguen. Señor, y por eso, Señor, que estas palabras que se han dicho aquí puedan ser semilla que mueve corazones, que produce fruto en las vidas y que muchos puedan ser dirigidos al llamado, Señor. Ponemos delante tuyo también el Congreso, Señor, 17, 18, 19 de noviembre, ahí en Fuenlabrada, Señor, para que tú nos vayas abriendo todas las situaciones, Señor, todo lo que hay alrededor, la logística, alimentos, etcétera. Señor, pero sobre todo, Señor, que tu gracia y tu presencia, que la unción de tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, tanto hay como en estos frentes, tanto en África, en América, y ahora en Ucrania, en Turquía, en Libia, Señor. Bendice, Señor, las acciones que estamos realizando y manda a los obreros que necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre a Cristo y a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Un día más, deseándoles que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.